Buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en que nos sintonicen o nos vean. Es un gusto nuevamente estar en otro programa más de Píldoras Filosóficas, donde tenemos siempre el agrado de trabajar y abordar temas relacionados con la filosofía y como siempre tener pues nuevos invitados o invitados que laboran en el campo, ¿no? De filosófico particularmente. Y pues en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Diego Vera, quien es doctorante en filosofía contemporánea por la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Es maestro en filosofía por la misma universidad y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, FESACatlán. Asimismo, contamos con también la invitación de Héctor Gutiérrez, que estudió su licenciatura en la FESACatlán, trabajó temas de metafísica y epistemología, realizó su tesis sobre crítica a la razón pura, estudió la maestría en filosofía antigua en la Universidad Panamericana, siguiendo los problemas de la epistemología ahora en Aristóteles. Pues bien, la verdad es un gusto que hayan estado aquí presente. De igual manera le pido una disculpa al público, tuvimos ahí unos problemas técnicos que ya quedaron medianamente subsanados. Y pues vamos a dar inicio con este autor, que es prácticamente un autor que algunos no les resulta tan grato, otros les resulta muy interesante la lectura, que es prácticamente Leo Strauss, ¿no? Strauss, pues bueno, eh, voy a cederle, como siempre, la palabra a los invitados, a Diego y a Héctor, que nos hablen un poco de este personaje que particularmente yo conozco. Digo, mi tesis de maestría es sobre Leo Strauss, entonces, entonces pues tengo ahí ciertas nociones, pero bueno, escuchemos a los invitados, que es que es una de las ideas principales. Pues bueno, Diego, Héctor, no sé qué quieras tomar la palabra. ¿Por qué Leo Strauss y por qué hablar de un esoterismo en su filosofía? Primero, Diego, si gustan, Ok, por sí. favor. Bueno, muy bien. Pues creo que hay, así como nada más para introducirnos, hay dos problemas ahí que son distintos aunque están ligados, ¿no? Uno es, bueno, primero tendríamos que explicar qué es esto de esoterismo, sobre todo para no asustar mucho a la gente, que ya por ahí creo que llevas, ¿no, Héctor? Y el segundo es si hay un esoterismo en la filosofía de Leo Strauss, o más bien es un fenómeno, y fenómeno entre comillas, del cual nos está hablando Leo Strauss, que bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Están conectadas finalmente porque puede ser que Strauss hable esotéricamente del esoterismo. Y bueno, para no, o sea, bueno, hasta ahí creo que podríamos dividir el concepto. Vas a hacer la aclaración de que por esoterismo estamos entendiendo un tipo de modo de escritura que los filósofos desde la antigüedad hasta una parte importante de la modernidad utilizaron para valerse de un doble discurso o de distintos destinatarios, ¿no? Es decir, escribir una serie de ideas que podrían parecer ortodoxas quizás para un público, que sin embargo entre líneas llevan alguna noción heterodoxa que pudieran leer cierto tipo de lectores más cautos, preparados, más pacientes, etc. Esa es una noción muy rápida de lo que estamos hablando. Sí, creo que realmente el tema o problema del esoterismo resulta como muy, muy importante para comprender la tradición filosófica, y aunque justamente como menciona Diego, la mayor parte de gente se asusta al escuchar la palabra esoterismo porque consideran que, bueno, a lo que refiere la palabra, ¿no? Algo como sectario, que forma parte de unos cuantos, que requieres una iniciación y que tal vez, o sea, sí está alejado, pero también quién sabe qué tanto, pero vale la pena pues ver esta forma de leer a la tradición, que es muy distinta a la académica historicista, y sobre todo también a otras corrientes contemporáneas parecidas, por ejemplo, a lo de Heidegger y la hermenéutica, o a la forma de leer de Gadamer, a los filósofos, a los antiguos y también a los contemporáneos. Algo que quizá valdría la pena resaltar ahorita que vamos empezando es que el esoterismo como fenómeno, más que filosófico, algo como un fenómeno comunicativo, sucede
no solamente en la antigüedad, sino también en nuestros días, aunque quizá no de las mismas formas en las que lo llevaron a cabo los filósofos antiguos o modernos. Y quiero recalcar eso porque siempre que intentemos dar un mensaje entre líneas para alguien, ya es una forma de plantear una clase de esoterismo. Y por esto entre líneas me refiero a un mensaje que entiendan unas personas de una forma y otras personas de otra forma. Y quizá con eso nos empezamos a abrir el panorama para pues, poder ver qué significa eso del esoterismo straussiano. Perfecto. Igual y como para añadir algo al respecto y para los que nos escuchan, pues esotérico no tiene nada que ver con cuestiones de magia y esas cosas que a lo mejor algunas personas creen cuando van al campo y en el esoterismo, los libros de metafísica, que por cierto tampoco tienen que ver con metafísica ni con cosas de ese tipo. No, el esoterismo al que se hace referencia este autor, como bien lo ha señalado Diego y Héctor, es que es precisamente algo que viene legado de una tradición que genera mucha, vamos a decirlo, mucha suspicacia, también mella alrededor de los propios filósofos. O sea, por eso a Strauss muchas veces le ha considerado el filósofo de la sospecha, ¿no? De las dudas, de aquel que hasta qué punto verdaderamente Strauss es alguien que respeta dicha tradición. Pero como elemento constitutivo para añadir aquí, voy a utilizar a Aristóteles, ¿no? Aristóteles tenía precisamente dos tipos de tratados, unos esotéricos y otros exotéricos. Los exotéricos eran dirigidos al público en general y los esotéricos eran dirigidos a un grupo muy en particular de estudiantes que formaban parte de la academia. Y aquí hay del liceo, perdón. Y asimismo, esto no es nuevo. Para poner el ejemplo que utiliza muchas veces Strauss y que ha generado también muchas disputas dentro de algunos autores medievales o dentro de algunos medievalistas, es el caso de Maimónides. Maimónides, por ejemplo, tiene el Guía de Perplejos o Morene Buquín, que está escrito en árabe y que parece ser un texto dirigido a un alumno muy en particular o a un grupo de alumnos. De hecho, en el tratado él dice claramente que ese tratado no va dirigido a todo público, a los ignorantes, ni tampoco a aquellos que saben mucho de teología. Va dirigido para aquellos que se han cultivado en las disciplinas filosóficas. Mientras, a diferencia del, ¿cómo se llama? De la Mishneh Torah, que es el texto dirigido sobre los 13 preceptos de la ley judía, sí está escrito en judío y parece que está dirigido a todo el público judío. No es un texto como tal filosófico, pero también el guía no es un texto lingüístico, él claramente dice que tiene una connotación filosófica, y entonces parecería ser que lo que él está diciendo es pon atención a lo que te escribo, y en eso radica ¿cómo se llama? El ejercicio esotérico, ¿no? Es una escritura entre líneas que en el cual parece que Strauss invita al lector a ponerle mucha atención a la lectura, a cómo se lee el texto y también el ejercicio del silencio o lo que no dice el filósofo acerca y que sí revela a partir del silencio. Pero eso es un tema que ahorita si quieren vamos a ir abordando. Así que antes de entrar, no sé qué más quieran agregar. Digo, este concepto de esoterismo queda, creo que un poco ya visual, pero ¿por qué hablar de Leo Strauss, o sea, de un filósofo que parece generar ciertas sospechas, ciertas dudas sobre la interpretación en la actualidad? Les preguntaría Diego, Héctor, no sé quién quiera contestar. Bueno, ajá, sí que hacemos igual. Sí. Bueno, pues hay un montón de razones, ¿no? Podemos ir de las que quizás serían más aburridas, si las quieres llamar así, de las más académicas, a las más urgentes también. La más académica es, pero que tiene también una importancia, digamos, entendimiento filosófico, es que si es cierto que Strauss tiene razón respecto al esoterismo o a la idea de que los filósofos de la tradición no escribieron, simplemente expresaron lo que pensaban de manera literal, entonces es muy posible y muy probable que estemos leyendo mal a la tradición, que estemos entendiendo mal a los filósofos, y no solo eso, sino que estemos aceptando prejuicios y ciertos paradigmas
que se nos han instalado desde la modernidad y que, digamos, vivamos en esta especie de prejuicio, ¿no? Entonces, la consecuencia inmediata es que no entendemos y queremos entender y por lo tanto habríamos de hacer caso sobre esto. Ahora, la consecuencia, digamos, la importancia más urgente tiene que ver con un problema que de eso es parte del esoterismo, que es de filosofía política. Entonces, no se trata ya simplemente de que queramos entender mejor a Platón, por ejemplo, sino de que hay circunstancias de la filosofía en su relación con la política que para nosotros quizás ya han sido oscurecidas. Y reconocer el esoterismo significa volver a plantearlas o volver a reconocer problemas que se han ido desvaneciendo de alguna manera o que no tenemos ya tan claros, ¿no? Por ejemplo, la razón misma por la cual el filósofo, la persona que está filosofando, tendría que ocultar su pensamiento. Bueno, esa es como la línea de título, ¿no? O sea, hay todo un cuerpo debajo de esto, el pensamiento, y bueno, ahí nos metemos ya a asuntos de filosofía política, por ejemplo, la educabilidad del ser humano, el progreso social posible, si es compatible la vida del pensamiento con la vida política de acción, si es necesario que toda sociedad descanse en ciertos prejuicios, en ciertos dogmas, en la religión, etcétera, y la filosofía de alguna manera rompe con esto. Y bueno, y la modernidad finalmente no necesita o dice no necesitar del esoterismo precisamente porque cree en todas las cosas que acabo de mencionar. Eh, bueno, eso sería Sí. todo lo que yo diría. Yo la idea que tengo sobre por qué el esoterismo, bueno, por qué hablar de Leo Strauss es importante hoy en día, es porque creo que al acercarse un poquito más a la obra straussiana nos pone en tela de juicio lo que consideramos que hacemos nosotros, ¿no? O sea, lo que está en juego sí es grande, no es como un juego o cualquier cosa, no es como decir, pues Aristóteles en el de Ánima refuta a los materialistas y ver en qué consisten esas tesis de los materialistas. O sea, eso bien nos podría pasar desapercibido a lo largo de la historia de la filosofía y no pasa nada. Pero creo que la cuestión con Strauss es que pone en tela de juicio qué es la filosofía, cómo la entendemos y cómo entendemos el ejercicio que realiza el filósofo, el ejercicio reflexivo. De ahí, otras cuestiones muy importantes sobre la naturaleza de esta actividad, como, por ejemplo, una cosa que escuchamos casi todos los días, ¿no? ¿Cuál es la tarea de la filosofía en la actualidad? Pues bueno, a partir de leer a Leo Strauss podemos tener una perspectiva, bueno, no de leer a Leo Strauss, sino de hacer caso del fenómeno del esoterismo, pues podemos tener una perspectiva completamente diferente si empezamos a romper como esos, pues, prejuicios sobre la modernidad filosófica y sobre todo lo del historicismo, que también afecta mucho en cómo comprendemos esta actividad y sus límites. Esa creo que es como lo que veo más importante y quizá más vital para nuestra actividad, y es lo que yo diría como para responder al por qué sí es importante revisar a Leo Strauss, pero más que a Leo Strauss, pues ver o intentar comprender este fenómeno del esoterismo, porque hay muchas cosas que sí son muy importantes en juego. Bien, esto que mencionan, esto que resaltan, sobre todo Diego y Héctor, es muy importante. Creo que Strauss abre una brecha que muchas veces como filósofos no tomamos en consideración, y es el propio ejercicio o la importancia de la filosofía, al punto de que Strauss se arriesga a decir que están los no filósofos y los filósofos, algo que en la actualidad parecería ser muy quisquilloso, porque el ejercicio de la filosofía se ha, vamos a decirlo, popularizado más hoy en redes sociales. Yo siempre critico a los coach life, a muchos, digo, precisamente por el ejercicio que no es filosófico. Y por otro lado, Strauss invita a regresar a los problemas de la filosofía
clásica, ¿no? Y de la filosofía política en particular, como decía Diego. O sea, Strauss claramente enfatiza que si hay algo que se nos presenta de manera primera, es la filosofía política, y que en todo caso Sócrates es el padre de la filosofía política y que por eso se nos revela ante tal circunstancia. Y en efecto, el problema de la filosofía política es el problema de la teología política, que es el problema de la revelación, que es aquello que se tiene que revelar. Pero ¿acaso todo aquello que se revela está a la disposición de todo el público, o es precisamente para un sector? No podría decir que privilegiado, pero que sí comprende o que tiene esa visión clara de los problemas filosóficos. Y entonces eso pues genera una especie de crítica, o ha generado una especie de crítica alrededor de Strauss, al punto de que han dicho que es un filósofo elitista, es un filósofo que está separando el ejercicio de la filosofía. Yo personalmente creo que no. O sea, personalmente creo que por el contrario, si algo ha hecho Strauss es volver a poner en un nivel alto el ejercicio del filósofo, tratando de decir que el filósofo no es solamente un sujeto que, yo siempre lo digo en términos muy generales, no es el filósofo que está haciendo chaquetas mentales ahí divagando, que es la existencia por simple curiosidad. No, es alguien que de trabajo de forma muy meticulosa, trabaja ciertos conceptos, mastica ciertos problemas y trata de aplicarlos en distintos ámbitos. Y en ese sentido, parecería ser que Strauss es muy específico, como dando a entender que no todas las personas pueden llegar vamos a decir, a comprender el mensaje, pero no porque no se tenga la capacidad, sino porque muchas veces no se tiene la disposición de hacer una buena lectura. Y ahí entra ese ejercicio precisamente de preparación esotérica. ¿Cuál es la mejor manera de entender la formación o el reflexar? Es precisamente regresando a los autores más importantes, él lo dice, a las voces más importantes. De ahí muchas veces también la cuestión de, por ejemplo, de Miller, que un académico de Chicago, que decía que uno de los problemas con Strauss es que te invita a leer a los autores, a las fuentes, ir a las fuentes directas de los autores, y así tener un acercamiento directo con su pensamiento, tratar de asimilar dichos conceptos. Y eso es algo que muchas veces hemos perdido en la tradición filosófica. No solamente el ejercicio de la filología, sino el ejercicio de acercarse directamente al autor. Y él mismo también lo dice en Retorno y Progreso, que una de las cosas importantes es que si pudiéramos tener la oportunidad de escuchar a las grandes voces, no solamente de Occidente, sino de Oriente, encontraríamos grandes joyas, grandes perlas que nos permitirían entender con mayor presión algunos problemas que nos acaecen tanto actual como posteriormente. De ahí el tema del historicismo que mencionaba Héctor. Pero coincido, o sea, el problema es, uno de los problemas es el de la filosofía política, y es uno de los problemas principales que pone sobre la mesa Strauss, digo. Y es alguien que invita a las lecturas. Ahora, no sé qué piensen, o ahí me gustaría escuchar, aparte, acerca de algunos detractores de Strauss, porque, repito, habrá quienes digan, bueno, pero es que Strauss genera como una lectura muy de sospecha, de duda, de controversia. Eh, no sé si el método straussiano sea el correcto. Digo, yo sí tengo ciertas respuestas a ello, pero no sé ustedes qué opinan al respecto, porque ha hecho mucha mella. Y luego hablamos de la posición straussiana, si verdaderamente es, o si quieren también abordarlo de una vez, también digo, si verdaderamente era un sujeto sionista como tal, o lo han querido eh, encasillar, y o es un filósofo de otra corte, de otra postura política. Digo, lo han tachado de muchas cosas, pero no sé, me gustaría escuchar ahora sí que sus opiniones. Vale, ¿puedo empezar ahora, Diego? Porque tengo dos ideas. Una, Héctor, es que yo no sé qué tan de acuerdo estaría con el hecho de decir que Strauss pone la filosofía otra vez a disposición de todos. Creo que en ese sentido como que sigue manteniendo esa... Es que claro, no es un elitismo en el sentido de que, o sea, él no está diciendo solamente las personas, ciertas personas pueden acceder a la filosofía. O sea, no es una secta en el sentido de como la academia, ¿no? De, pues tienes que hacer tantos favores a tales personas y estar tantos años en la academia para que entonces tengas tu plaza y pertenezcas al círculo de filósofos. No es esa clase de elitismo o de selección la que realiza la filosofía, sino que es, creo, es una cosa completamente natural
que se da por el simple hecho de que somos seres humanos y que no todos tenemos las mismas preferencias. Voy a ponerlo en un término que se va a escuchar raro, pero para ustedes va a ser completamente normal, que no todos tenemos las mismas preferencias eróticas, o sea, el mismo estilo de vida, ni nos mueven las mismas cosas. Entonces, para el hombre, el que sí le es placentero y le hace feliz buscar el saber, pues la filosofía está ahí al alcance de él mismo, ¿no? Lo único que tiene que hacer es, pues, leer al filósofo y sentarse a pensar por sí mismo. En ese sentido, no hay como ninguna barrera de entrada, como sí lo habría, por ejemplo, para el pitagorismo, ¿no? De que tienes que tender tu cama todos los días, bien lisita, y otras cosas, ¿no? Porque es más sectario. Y la filosofía, pues, o sea, nosotros como filósofos, y voy a hablar de esa forma, no tenemos ningún pacto secreto en el que decimos, pues solamente aceptamos a estas personas. Simplemente es algo que se da, creo, en el ejercicio filosófico, que es accesible para quien gusta de pensar y de conocer, y no lo es para quien no se toma ese tiempo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, eso es algo que tiene muy claro Descartes cuando escribe los principios de la filosofía, que en la carta que le escribe al traductor, menciona, es que mi libro se tiene que leer 4 veces porque él espera a un lector muy desocupado. Y no me acuerdo por ahí quién empieza un libro, desocupado lector, creo es el Quijote, ¿no? Pero bueno, ahí ya me estaba diciendo. El punto es que no solamente se necesita como ese ímpetu de querer buscar el saber, sino pues también quizá algo de tiempo y libertad para poder hacer eso. Me gusta, bueno, no me voy a desviar un poquito, entonces hasta ahí ese comentario y lo que comentabas acerca de los detractores de Strauss. Por ejemplo, yo que he estado conviviendo con una tradición académica un poquito más rigurosa al estilo del estilo de Martha Nussbaum o de Malcolm Scofield o de ese tipo de escuela, como de lectura más analítica acerca de los problemas de la filosofía, es que sí se ven como muy rejegos a aceptar que haya una clase de esoterismo filosófico, y para mí, que hasta cierto punto sí admito que existe el esoterismo y que es un fenómeno real, a mí me hace dudar mucho de qué tanto comprenden ellos su quehacer como filósofos. O sea, para mí llega a ese grado de que, pues, es que se escucha muy fuerte, pero es como si no aceptas el esoterismo. O sea, sí puedes pensar muy profundamente tal vez algunos problemas, pero en última instancia el comprender qué es ser filósofo y qué es la filosofía, pues sí queda muy, pues no quería decir bajo, pero como que sí muy, muy relegado, ¿no? O sea, no sé qué tanto para ellos sí sea problema la actividad filosófica, o si noten ese tipo de problemas. Entonces, pues también creo que tienen hasta cierto punto muchas razones, porque no por nada han estudiado tantos años y a tanta profundidad los textos y tan de cerca, porque, o sea, yo no me atrevería a decir que Scofield no leyó bien en griego a Aristóteles, que evidentemente sabe mucho más griego que yo, pero su comprensión, por ejemplo, hay un fragmento de Charles Kant que dice, el de ánima de Aristóteles intenta proponer una visión un poquito cartesiana, como dualista, de la concepción alma y cuerpo. Y para mí, evidentemente, eso no es lo que dice Aristóteles, aunque pues es por cómo él entiende ese problema de alma y cuerpo y cómo accede a él, o sea, como desde una vía mucho más analítica. Para él eso sí es problema. Para mí, por ejemplo, es más problema el tema de qué significa entelequia y el bios y lo que Aristóteles intenta dar por aquel lado. Bueno, ya creo que divagué un poquito, entonces hasta ahí mi comentario, y quizá también Diego pueda profundizar más en las razones que tienen los detractores. Bueno, pues igual en la misma estructura que utilizaste, Héctor, en cuanto al elitismo, me parece que es algo muy fácil, digamos, un concepto con el que es muy fácil de jugar, ¿no? Es decir, se puede radicalizar, se puede aminorar, dependiendo del tipo de retórica que queramos usar y qué intenciones tengamos, ¿no? Pero lo que me parece que admitimos en general, ya sea que vengamos alineados con una filosofía de izquierda, por ejemplo, o con la straussiana, que suele ser caracterizada como de ultraderecha en estas exageraciones, etcétera,
En general se reconoce que el eros filosófico, como lo llamaba Héctor, es especial, ¿no? O sea, no es una cuestión dada simplemente al ser humano, en el sentido de que todos seamos filósofos, todos tengamos la naturaleza filosófica. Eso lo admiten, me parece que en cualquier tipo de corriente. No sé si aspiramos a educar revolucionariamente, tenemos que dar por sentado que no todos tendrán el mismo eros revolucionario que otros. Y en ese sentido aceptamos que hay distintos tipos de naturalezas. Bueno, eso es simplemente lo que está diciendo en este sentido como elitista, ¿no? Y Strauss no se ayuda mucho, ¿no? A veces, o sea, porque dice explícitamente, la presuposición del uso de la escritura esotérica o exotérica es que hay una línea insalvable, o más bien una separación insalvable entre los filósofos y los no filósofos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí está el juicio, ahí sí está la separación, y nosotros tenemos la obligación de pensar en qué consiste, ¿no? Um, Se trata de un asunto ontológico, o sea, son ontológicamente distintos los seres humanos filósofos que los que no lo son. Se refiere más bien a un carácter ontológico también de la sociedad, de la vida en común. Pues todo esto está en juego, pero no lo podemos resolver de antemano. Eh, y para complementar un poco lo que decía Héctor en cuanto al gusto erótico, el problema con la filosofía, y Strauss lo resalta de manera como casi nadie lo hace en términos contemporáneos, es que sí es un gusto erótico. El problema de la filosofía es que pretende ser más que un gusto erótico. Un gusto erótico puede ser coleccionar estampas, ¿no? Como dice el propio Strauss. Eh, entonces, este eros supondría ser el eros genuino, ¿no? El amor genuino. Y ese es el problema, ¿no? Si la filosofía puede justificar o puede demostrar a sí misma y a los demás que su modo de vida es superior al de la vida política, por ejemplo, al de la vida del poeta o ante la vida vulgar también, ¿no? Entonces, por supuesto, esto es como retornar a juicios que suenan elitistas, pero que sin embargo están presupuestos en la misma idea de filosofía, a menos que quisiéramos volcar todo, ¿no? Que también es posible. Bueno, pues de hecho más bien me parece que estamos en esa situación. Eso en cuanto al elitismo y en cuanto a la idea de los detractores, pues no sé, como que es un poquito difícil mantenerse en buena vía ahí, ¿no? Porque puede uno caer simplemente en hablar de los chismes y que también, yo en realidad nunca me he enterado lo suficiente de todos los chismes, ¿no? Pero sé que hay mucho, o sea, de quiénes, sobre todo en la vida política de Estados Unidos, qué estudiantes de Strauss ascendieron al poder, qué tipo de políticas implementaron, si estaban de acuerdo o no unos tipos muy famosos con la guerra de Afganistán o de Irak, no era de Irak, perdón. En fin, o sea, hay mucho chisme todo esto. Está un libro que nunca he leído, digamos, más que ojeado, de Shadia, ¿cómo se llama? Shadia Drury o algo así, ¿no? Shara Duri, exactamente. Y un libro que hace en respuesta, Peter Minowitz se llama. Yo nunca le he puesto demasiada atención a esto, porque la detracción o los detractores genuinamente importantes, a mi parecer, de Strauss, es los que atienden al contenido de la interpretación o a los problemas mismos, ¿no? Y esos me parecen más relevantes. Por ejemplo, bueno, por dar nada más un ejemplo que no creo que nos detengamos en eso ahora, pero la interpretación que hace del derecho natural versus la ley natural en Tomás de Aquino, ¿no? Y sugiere que a partir de la revelación cristiana y de la ley natural, que termina siendo ley revelada o ley divina en Aquino, se abre un camino de una especie de irracionalidad ante el derecho natural clásico, ¿no? Y hay autores muy sesudos, muy buenos, que rebaten por completo la idea de Strauss sobre Tomás de Aquino. Entonces, bueno, en esos aspectos creo que hay mucho de lo que se puede discutir y que Strauss puede ser criticado en algunos puntos
fuertemente, pero bueno, pues a mí me interesa más, digamos, en este sentido y no en el otro, ¿no? De los chismes. Al final del día creo que sí es importante también hablar de los chismes. O sea, eso creo que es algo que he descubierto recientemente, porque tiene que ver con qué tipo, si hay algún tipo de proyecto, entre comillas, que tuviera Strauss, y un tipo de educación de personas que prefiriera educar a otras. Eh, y bueno, y uno puede preguntarse al final del día si su educación es nociva o beneficiosa, ¿no? Esa pregunta sí es muy vigente. En efecto, igual cuando me refería a ese sector elitista, no me refería prácticamente como a la sector de la academia, porque el propio Strauss es muy duro criticando a los académicos cuando él dice, no debemos, de hecho, esa es una de las frases que tengo en mi perfil de Facebook, ¿no? Cuando él dice, no debemos dejarnos engañar por el hecho de que precisamente por el hecho de que conozcamos a muchas personas que dicen ser filósofos y a los primeros que atacas a la academia, porque dice, y habla en plural, incluyéndose él, dice, nosotros, que, o sea, es absurdo decir que podemos encontrar a un filósofo en los institutos, porque como tan absurdo es decir que podemos encontrar a los artistas en los institutos de arte o las academias de arte. Ahí no están los artistas. Entonces dice, lo más que podemos pretender o llegar a hacer es hacer filosofía. Y dice, y la forma de hacer filosofía es leyendo a las grandes mentes que han estado a lo largo de la historia. O sea, es un autor que, como dice este Diego, parece que de repente no queda más, parece que de repente se está contradiciendo, pero que nos exige a poner mucho detalle a lo que en el fondo está detrás de él. Y ese es otro de las cosas que me gustaría ahorita a tocar, porque en efecto muchas de las lecturas, por ejemplo, con Tomás de Aquino, y con esa tradición que, como bien ha señalado Héctor, es la tradición analítica anglosajona, tiene una especie de, vamos a decirlo, hablar en ocasiones Strauss les genera ronchas a algunos, ¿no? O sea, es un tanto incómodo. Yo lo digo porque yo vengo de yo me forjé en una tradición analítica, ¿no? Una tradición muy de la tradición, sí, analítica, Quine, Wittgenstein, Popnan, Plantinga, etc., ¿cómo se llama? Russell, Wittgenstein. O sea, fue, de hecho, cuando la primera vez que hice mi tesis sobre Maimónides, lo abordo desde una lectura un tanto analítica, y cuando leo a Strauss, el de Persecución y Arte del Escribir, lo primero que encuentro es una cosa totalmente contraria a cómo había venido abordando yo a Maimónides. Es un choque totalmente. Y hay cosas en las cuales digo, sí me convence Strauss, pero hay otras en las que no del todo, pero en algo es muy asertivo. La única forma de contrarrestar la interpretación que tengo o que se puede tener straussianamente es yendo y también analíticamente, es yendo directamente al autor. ¿Qué dice el autor y qué es lo que no dice? Y ese es el otro punto al que quería llegar. Esta lectura, llamémosle esotérica o entre líneas, ¿qué significa? ¿Qué significa saber leer entre líneas o poner mucha atención a lo que el autor dice y no dice? No sé si podremos ir entrando en este terreno, Diego o Héctor, el quien guste. Es que creo que... Ay, perdón, tú primero, Diego, tú primero. Bueno, no he trabajado tanto a Strauss como quisiera por otras razones, pero creo que es como el punto que para mí es más espinoso para hablar acerca de Strauss, porque es muy difícil demostrar que leíste entre líneas, o sea, que bien puedes llegar con una charlatanería, ¿no? Ah, pues yo pienso que Platón, en vez de decir que el filósofo es el filósofo rey, está diciendo lo contrario y nada más está chamaqueando a Glaucón, ¿no? Y hacer eso es sencillo, pero demostrar por qué una tesis así puede ser cierta en la República requiere, pues, requiere también mucha retórica, mucha inteligencia para poder exponer qué puntos estás conectando de tu lectura platónica y por qué, además de todo, ¿no? O sea, puede que demuestres que es verdad esa tesis en Platón, en la República y en ese contexto específico, pero además tendrías que demostrar por qué sí es una lectura esotérica. Creo que sería como un punto adicional
aunque no estoy tan seguro de eso, o sea, si al final tienes que demostrar o no la misma actividad esotérica, aunque quizás se pueda sobreentender un poco cuando no va quizá tan de acuerdo con cómo leen los analíticos, otro tipo de filósofos, a Platón, Aristóteles o estos autores que son pues más controversiales. Ahí no sé, Diego, si quieras como agregar algo, porque de mi parte me parece como lo más espinoso de empezar a hablar del esoterismo, porque es donde quizá se queda uno muchas veces sin palabras para poder decir, es que esto es leer esotéricamente. Sí, bueno, es un problema enorme, ¿no? Porque además lo que estamos haciendo ahora nosotros tres al aire en Facebook es lo menos esotérico del mundo, visto de alguna manera. Eh, o sea, cómo se habla abiertamente de lo que está pensado para que no sea abierto. O como, bueno, ahorita que Héctor Fabián hablaba de Maimónides, ahí en ese texto dice, ya no lo recuerdo muy bien, pero algo así como, ¿debe Maimónides romper la ley para salvarla? O algo por el estilo. Es decir, hablar abiertamente de las cosas que son secretas para salvar los secretos, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, el primer problema es ese, ¿no? O sea, si yo hice una interpretación que se vale del esoterismo, pues en realidad no puedo marcar los puntos para demostrarlo. El otro no es un método hermenéutico, es decir, no hay reglas precisas. Cada autor, Strauss recomienda leer a los autores con el tipo de gustos de lecturas que tienen esos mismos autores. ¿Cómo leen los autores a otros? Entonces, eso obviamente tiene una variabilidad enorme. Y es muy difícil ponerlo en reglas, y por eso me parece que Strauss mismo jamás lo hace. Y cuando queremos hacer un tratado sobre el esoterismo, acudimos a otros autores, por ejemplo, Meltzer, tal vez. Exacto, a Arthur Meltzer, que tiene este librote, ¿no? Y él dice, bueno, yo quiero ver esto como un fenómeno de comunicación. Y ahí está la distancia, ¿no? No, para Strauss no es un fenómeno de comunicación nada más. Y ya eso creo que sería lo que agregaría introductoriamente a lo que decías. Muy bien, muy bien. Sí, digo, hay muchas cosas, digo, coincido totalmente con Diego también, y también en algunos puntos Héctor, porque de hecho en una carta que manda Strauss, bueno, sí, en una correspondencia o en un encuentro, no recuerdo si es encuentro, pero estoy casi seguro que es una carta, una correspondencia, con Gadamer, le dice claramente Strauss a él, que dice, yo no hago hermenéutica y respeto mucho el trabajo o la metodología que has desarrollado, esta propuesta filosófica de dice Gadamer, el cual es mucho más, ahí es curioso porque no sé si es una cuestión irónica, una cuestión de honestidad intelectual, ¿no? Pero le dice a Gadamer que dice, tu método es mucho más complejo, más amplio que el mío, y implica más otro tipo de repercusiones. Yo lo único que digo es que hay que leer con cuidado a los autores. O sea, es un método, y ahí lo matiza claramente, es un método de lectura. Pero y aquí entra la cuestión, ¿cuál es ese método de lectura que nos propone Strauss, ¿no? Eso es lo que hace un tanto el ruido. O sea, sí, es una lectura esotérica, pero ¿cuál sería el mecanismo? Y él parece que dice, bueno, la única forma de entender este método de lectura es yendo, reitero, a los autores de la filosofía clásica, la filosofía política clásica, los filósofos clásicos, pero también poner atención a lo que no dicen y que está implícito. O sea, una de las cuestiones que mencionaba Diego y que tiene que ver con esto es, hace rato que mencionaba Maimónides, son las cartas del Yemen. Muchas veces nos vamos al texto y eso es lo que a mí me hizo ruido, por ejemplo, cuando yo leía Strauss y yo venía con esta corte analítico, estaba en mi segundo capítulo, literalmente el tercer capítulo, perdón, tercer capítulo de mi tesis de la licenciatura, lo tuve que eliminar. Yo ya llevaba como 20 páginas y lo eliminé después de cuando estaba haciendo un análisis muy analítico, filológico acerca de la metáfora, y de repente me voy otra vez a Aristóteles, encuentro un concepto que me hace ruido, pero cuando voy a las cartas del Yemen de Maimónides, dice precisamente lo que Diego acaba de mencionar. O sea,
los 13 preceptos, los 364 preceptos de la ley judía son inquebrantables, pero hay una razón por la cual se pueden quebrar en un Shabbat. Y curiosamente es cuando tu vida corre riesgo. Y cuando las cartas que le manda uno de los familiares a Strauss durante su viaje a Yemen, le dice, bueno, Maimónides, porque Maimónides es reconocido como una de las máximas autoridades en el califato en aquel entonces, y dice, entonces, ¿qué? Tenemos que mentir y decir que no sabemos Torah, o tenemos que respetar la ley judía y aceptar la muerte. Y este Maimónides, con mucho cuidado, sin poner como en riesgo, por ejemplo, la correspondencia o lo que dice en la correspondencia, le dice lo siguiente: recuerda que hay una ley que está por encima de todo aquello que atenta contra la vida. Es más importante salvaguardar que, como diciendo, es salvaguardar la vida, sin decir qué tipo de vida humana, sin simplemente decir la vida, respetar ese, dice, ni siquiera dice la vida, dice salvaguardar ese precepto, o sea, diciendo salvaguardar ese precepto, que respetar la ley en sí misma. O sea, es muy curioso porque está apelando a la ley, o sea, al precepto, pero ¿qué precepto en particular? Pues el único que puede ir en contra de todos los preceptos, pero al mismo tiempo salvaguardar la ley, o sea, como diciendo, si eres un judío, no debes de decir públicamente que estás rompiendo la ley, curiosamente, citando los propios preceptos de la ley judía. Entonces es como precisamente entrar entre líneas. Entonces eso me hizo como analizar de fondo lo que Maimónides estaba diciendo acerca sobre ciertos conceptos judíos y que van dirigidos para un público, parecería ser filosófico o para filósofos en particular. Digo, ese es el caso nada más de Maimónides. Digo, estoy pensando luego en otro texto muy interesante de Spinoza, que es sobre gramática de la lengua hebrea y latín, que es otro texto que también genera mucha controversia porque casi no se lee. Nos vamos directamente al texto más filosófico, que es el de la ética demostrada según el orden geométrico, pero pocas veces ponemos atención en lo que dice en la gramática de la lengua hebrea acerca del latín y del hebreo. Pero digo, por eso genera ciertas sospechas, porque como bien dices, Héctor, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los fustes de toda esta hipótesis straussiana que está de facto para decir que efectivamente hay otras cosas que no están ahí, pero que nos llevan a una reflexión filosófica y que no necesariamente es filológica, que es una de las cosas que va a atacar muy fuertemente en términos del positivismo? O sea, él es enemigo del positivismo. Si algo hay en el positivismo es que están cayendo en esos problemas que la lingüística o que los lingüistas medievales ya habían abordado. No hay nada nuevo que la corriente positivista, o que para algunos dirían, o que los analíticos hoy están discutiendo, que no hubieran discutido previamente los filósofos medievales, ¿no? Y eso genera todavía más escollo dentro de una tradición analítica que muchas veces se posiciona en una postura liberal, porque también la invitación a Strauss es de que la educación liberal inicia previa al ejercicio como lo entendemos actualmente en el siglo XVII, XVIII. Entonces, digo, esa es un poco la cuestión, ¿no? Yo les preguntaría, ¿qué le recomiendan o qué le recomiendan a aquellos que se acercan por primera vez a Strauss? O sea, porque, ¿cómo leer a Strauss? Porque parece ser que también hay un problema. Dices, está Strauss, pero ¿cómo lo leemos? Todos lo debemos leer de manera igual. ¿Qué nos enseña Strauss? Ya lo habían dicho un poco, pero no sé qué opinen, o si quieren comentar otra cosa al respecto, adelante. Bueno, no sé, a ver, había unas... Creo que por la manera en la que lo estamos hablando, quizás podamos mostrar ejemplos más que directrices, ¿no? A la idea de esoterismo. El diálogo que tiene más, se pone de manera más manifiesta, es, por ejemplo, el Fedro de Platón, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera de que la palabra escrita no se manipule una y otra vez y que esto pueda ser hecho por cualquier persona? Bueno, pues, diciendo cosas distintas. Es decir, Platón hace, digamos,
es el creador, me parece, o se puede decir que es el creador a través del diálogo platónico, de esta manera de meternos en nosotros a pensar el problema, porque somos parte del diálogo, y, y al mismo tiempo decirles cosas distintas a distintas personas, ¿no? Como en una serie de capas, porque Sócrates, de la misma manera, por ser irónico, significa que habla distinto a distintos personajes, ¿no? Eh, el esoterismo implica también, esto está patente, por ejemplo, en la interpretación de Maquiavelo que hace Strauss, en hacernos pensar, eh, ¿cómo explicarlo? Cuando nosotros abrimos un libro, digamos, de manera normal, sin nada de asuntos esotéricos, pues vemos qué es lo que piensa el autor y ya está, ¿no? El autor presenta una serie de tesis que le parecen que se conectan unas con otras, presenta un argumento y concluye algo, ¿no? El esoterismo hace que estemos obligados a pensar por qué el autor dice lo que dice. Y eso nos obliga también a pensar en los problemas eh, desde otra perspectiva que no es nada más, digamos, aquí está expuesto el asunto, ¿no? Y eso implica también un ejercicio filosófico, ¿no? O sea, el esoterismo nos obliga como parte de la pedagogía filosófica a pensar. Y como ejemplos, pues bueno, no sé, me acordaba bueno, no sé, los digo muy rápido, ¿no? Para no extenderme mucho, pero eh, de una manera muy sugerente, dice Strauss, que el día bueno, la muerte de Lessing es el mismo día que se publica la crítica de la razón pura, ¿no? Y que Lessing es el último como gran personaje que está consciente del esoterismo. Bueno, más allá de qué signifique esto, Lessing tiene algunos escritos sobre Leibniz, por ejemplo, donde está defendiendo por qué Leibniz defiende a su vez las penas eternas, digamos, religiosas, y no, ¿no? O sea, ¿por qué se contradice Leibniz en sus textos? Y Lessing habla directamente sobre un asunto casi esotérico, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un testimonio vigente en plena ilustración eh, con respecto a Leibniz. Ejemplos ya más concretos de lectura, cómo uno se ayuda en estas cosas. Bueno, las primeras palabras, por ejemplo, de un texto suelen ser importantes, ¿no? Entonces ahí, que es algo que tengo un poco más como en la cabeza, por ejemplo, Maquiavelo inicia los discursos sobre la primera década de Tito Livio con la palabra yo. En cambio, el príncipe, bueno, no recuerdo cuál es la palabra, pero es algo así como se suele hacer o se acostumbra. Entonces, ese es como un inicio con el cual Strauss puede empezar a mostrar que el príncipe tiene una envoltura, por decirlo así, más tradicional. Los subtítulos de los capítulos son en latín, está presentado como un tratado de príncipes o de espejos de príncipe, como le llama. En cambio, los discorsi tienen esta idea como mucho más arrojada, donde Maquiavelo inicia hablando en primera persona. Bueno, este tipo de pistas son de las que uno se ayuda en la interpretación de textos. Y bueno, y no sé, Strauss también dice por ahí que aunque filósofos de la modernidad siguieron valiéndose del esoterismo, lo hicieron por razones muy distintas y por eso es mucho más fácil leer, descifrar, digamos, entre líneas su esoterismo que el de los autores antiguos. Y ahorita, por ejemplo, que estoy leyendo sobre Rousseau, pues es muy, como que muy evidente, ¿no? O sea, tiene en un texto que se llama Sobre la intención de Rousseau, de Strauss, hace una cita de Rousseau, que es de las cartas escritas de la Montaigne, y dice esto, que bueno, como lo tenía aquí se me hizo más fácil leerlo, dice esto Rousseau, todo esto es cierto, todo esto es cierto, sobre todo de los libros que no están escritos para el pueblo, como lo han sido siempre los míos. En cuanto al Emilio, es un nuevo sistema de educación cuyo plan ofrezco a la consideración de los sabios y no un método para padres y madres en el que nunca he pensado.
si a veces de una manera un poco común parece que me dirijo a ellos, es para hacerme oír mejor o para expresarme con menos palabras. O sea, Rousseau ya es como mucho más explícito, ¿no? Con respecto a esto. Estoy diciendo, parece que sí hablo a padres y madres, pero no se vayan con la finta. Este libro está dedicado para sabios. Bueno, en fin, es como que se me ocurrió dar algunos ejemplos. Espero que sean pertinentes. No, sí, me parece un punto importante. Digo, podemos poner ejemplos. Digo, ahorita, bueno, qué bueno que digo, Héctor, no sé qué. Sí, yo estaba pensando en complementarlo porque lo que dijo Diego tiene que ver como mucho las pistas que da el autor, y eso es muy importante porque, sí, o sea, si notamos algo que nos salta mucho a la vista, como que el autor se contradijo a sí mismo, y este tipo de cosas que señaló Diego, lo que haría la tradición filosófica muchas veces es decir, y lo he leído infinidad de veces, es que Aristóteles no es tan listo, ¿no? Se equivocó, entonces, pues hay que hacer caso omiso de esta frase o de esta contradicción y sigamos entendiendo lo demás, donde no se contradice. O intentar salvar a veces la contradicción, que eso es quizá lo más filosófico que hacen estas posturas, pero la mayor parte de veces dicen, no, Aristóteles no era tan listo, entonces yo lo expongo mejor en esta parte, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con otro problema sobre cómo empezar a leer el esoterismo, y creo que lo podemos decir de una forma muy fácil, ¿no? Y es tener la disposición a ser educado por los filósofos que leemos, y eso de entrada nos lleva a concebir que pues obviamente, y por eso estudiamos, no lo sabemos todo, pero también queremos aprender y saber de estos filósofos. Así que en vez de descartar sus contradicciones y este tipo de problemas como si fuesen novatos de preparatoria, pues los tomamos con la consideración de que realmente existe el hombre sabio. Y eso creo que es también algo que considera Strauss para este tema del esoterismo, que un problema de nuestra época es que no consideramos que existan hombres sabios. Y como no consideramos que existan hombres sabios, y aparte el problema de la época, ¿no? Nos consideramos superiores al pasado, pues no hay nada que podamos aprender de ellos. O sea, ¿y qué sentido tiene leer a Aristóteles si él cree en la esclavitud, ¿no? Y nosotros ya no creemos en la esclavitud, así que ¿qué chiste tiene? El esoterismo te dice, no, a ver, ¿qué significa eso, no? No lo descartes solamente por ser, voy a decir una palabra no straussiana, anacrónico. Entonces, esa es como otra parte, ¿no? No descartar a los autores solo porque haya contradicciones o este tipo de cosas, sino intentar ver si hay alguna intención detrás de esto, si la contradicción es a propósito, si la equivocación es con intención. Y es que, claro, muchas veces sí nos puede saltar a la cabeza que, por ejemplo, Aristóteles cite mal algún otro griego, pero, o sea, a mí me parece sorprendente que alguien como Aristóteles cite mal a alguien, no es como que no se sepa el texto o no lo tenga a la mano. Y si nosotros no citamos mal y yo me considero mucho menos listo que Aristóteles, pues evidentemente él tampoco iba a citar mal a tal autor, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son los que da el autor como para ir leyendo esotéricamente, pero ahora me quería robar algo que escribe Mortimer Adler, y digo robar porque evidentemente lo dice mejor que yo, sobre cómo es la experiencia del lector, que es la otra parte, y cómo identificar si estás o no leyendo esotéricamente. Mortimer Adler lo expone muy bien, de una forma muy poética, y yo solamente lo voy a intentar replicar, ¿no? Él menciona que podemos saber que existe otra forma de leer porque podemos leer cartas de amor. Y cuando leemos una carta, por lo general, o sea, si leyéramos analíticamente la carta, leeríamos lo que dice textualmente y nuestra novia o la persona que nos escribe podría decir, pues es que te amo mucho, estuve extrañándote, mensajes y mensajes, ¿no? Hasta que nos hacemos una idea y pues sentimos ese sentimiento. Pero cuando la leemos y de verdad nos interesa descubrir todo lo que alguien nos quiere decir, le ponemos atención a la puntuación, a la primera palabra, a la última con la que termina. Si, por ejemplo, sabemos que utiliza una palabra mucho y en esta carta no la utilizó,
si sabemos que, por ejemplo, la forma en la que más se dirige a una persona es, no sé, un apodo de novios, ¿no? El corazón, y en esta solamente te dijo por tu nombre, pues sabes que hay un mensaje ahí que no está explícito, pero que cuando lees con esa intencionalidad de descubrir todo lo que sea posible de ese texto, o sea, sabes, te da como esa sensación, ¿no? De es que esto sí me salta a la vista o me da como una sensación diferente, porque sé que quizá entonces más bien está molesta conmigo, ¿no? O su amor quizá no es tan sincero como yo pensaba. Así que ese creo que es como un muy buen ejemplo que pone Adler sobre cómo es leer de esta forma. Igual sigue siendo muy subjetivo hasta cierto punto y muy difícil de demostrar, pero pues puede ser una indicación bastante buena, al menos una forma de mostrar que sí hay otra forma de leer que solamente a la letra, ¿no? Bueno, Creo que, no, adelante, digo, adelante. no, nada más agregar, porque ya van, creo que como unas 3 veces que Héctor menciona el asunto del historicismo y nos haría entrar como a un tema también bien complejo, pero me parece que se resume un poco en la consigna muy straussiana que dice hay que entender a los filósofos como ellos entendieron a sí mismos. Y, y bueno, si lo conectamos con la correspondencia con Gadamer que traías también una cuenta, Héctor Fabián, pues bueno, ahí hay algo, un ejemplo que se me hace como muy pertinente, ¿no? Bueno, muy ilustrativo, que es el de, bueno, Tucídides expuso la guerra del Peloponeso, mostrando ciertas causas, pero en ningún lado habla de economía política. Bueno, pues sí, porque Tucídides, ¿qué diríamos? Pues sí, Tucídides no conocía nada de economía política, pues necesitamos esperar a Smith y a un montón de gente. Hoy sí sabemos de economía. Entonces, Tucídides sabía menos que nosotros, por lo tanto, él se redujo sus posibilidades de mirar un fenómeno a estas. Pero también otra mirada es decir, bueno, pero para entender a Tucídides, tenemos que explicarlo según sus propias circunstancias históricas. Entonces, a mí lo chistoso es que la mirada straussiana parece la más moderada, ¿no? O sea, es, pues sí, la más prudencial de decir, bueno, no es ni una ni otra, ¿no? No es ni que seamos más sabios, ni que tengamos que reducir los horizontes históricos, sino simplemente mostrar por qué para Tucídides no podría en principio ser importante la economía política. Y ahí descubrimos, ya fuera de juegos esotéricos, descubrimos problemas bien importantes. Y eso se aplica con un montón de otros autores, ¿no? Y Sí, Héctor, ¿quiere decir algo? sí, se me ocurrió algo que comentar y pensaba en, es que si la filosofía fuese tan fácil, pues con leer el libro una vez tendríamos suficiente para decir esto dijo Platón, esto dijo Aristóteles, y hacer compendios de historia de la filosofía, ¿no? De cuáles fueron sus tesis, sus posturas, con quién estaban dialogando, etcétera. Pero realmente y creo que es algo que quizá, si al menos nos esforzamos por leer una vez en la vida, nos detuvimos eh, más de 2 o 3 horas en una oración o en una página, porque sabemos que en una oración se pueden decir muchas más cosas que lo que está expreso en letra, ¿no? Y eso creo que quizá también puede ser como un indicio de cómo empezamos a leer esotéricamente, un poquito, no sé hasta qué punto, pero eh, pues nos hace notar también que pues sí, esto de la filosofía no es tan sencillo. Sí, de hecho, algo que también mencionaba hace rato Diego, es el propio ejercicio que estamos haciendo en streaming o de divulgación filosófica. ¿Hasta qué punto es tan straussiano? Eso y que no es que no sería tan straussiano. Yo siempre digo, ¿cómo decir que soy straussiano sin evidenciarlo constantemente citando Strauss, ¿no? Entonces es una forma de permearme y de decir, bueno, si hay un filósofo para ahí que dice cosas
muy atractivas sobre cómo debemos de leer. Y esto genera cierta... Y qué bueno que dijo este Diego, eso hizo la lectura de este fragmento de Rousseau, porque automáticamente, siempre presumo ahí los libros, me acordé del texto de Maimónides, del Guía de Perplejos, y voy a poner otro ejemplo que llama la atención, que es el que genera tanta disidencia del Morene Bukim, ¿no? Que dice así, fíjense, un poco haciendo este ejercicio straussiano, que pocas veces, curiosamente, pocas veces hago en un streaming, para que casi siempre me remonto a otras cosas, pero pocas veces leo en streaming o en vivo autores o citas muy directas. Pero creo que lo amerita, precisamente hablando de un autor como es Strauss. Y dice así el Morene Buquín, dice, esta obra persigue a sí mismo un segundo objetivo, explicar las alegorías ocultas que encierran los libros proféticos, sin clara evidencia de que lo sean, y que en cambio el ignorante o el irreflexivo toman en su sentido externo sin percatarse del interno. No obstante, si el verdaderamente instruido las examina e interpreta en su aparente significación, también se siente sumido en honda perplejidad. Pero una vez que lo hayamos desentrañado, la alegoría o advertido que se trata de una expresión parabólica, se verá aliviado y libre de tal perplejidad. Por eso titulé el tratado Dalat Lat al-Harim, o sea, guía de perplejos. O sea, eh, claramente las palabras que usa, yo cuando leí eso me generó como mucho, bueno, entonces no es un tratado lingüístico, y lo primero que resalta es cuando él dice, porque es claramente dice a los ignorantes. ¿Quiénes son los ignorantes? ¿Y quiénes sí están versados en eso? Porque, porque es una correspondencia a su alumno. Pero ¿de dónde surge la perplejidad? La perplejidad surge de que su alumno, de Maimónides, se confronta con un problema. Ha leído la Torá, o sea, los textos sagrados, y de repente se acercó a los falasifos, a los filósofos, y él dijo, ¿quién me está diciendo la verdad? Y como me genera una especie de perplejidad, saber cuál de los dos textos es verdadero, o es verdad lo que dicen los filósofos o el filósofo, porque también constantemente se hace referencia a el filósofo, haciendo alusión a Aristóteles. Entonces, o son los filósofos o es la Torá. Y por eso Maimónides dice, hay que tener, o sea, este tampoco es un tratado dirigido para aquellos doctos en la ley judía, sino que aquellos que han tenido una formación filosófica, dice él. O sea, Maimónides es muy claro en esos términos, y eso presenta un problema, porque como bien decía Héctor, el caso de las cartas, voy a poner un ejemplo, no voy a citar nombres, pero voy a poner un ejemplo de un académico que en una ocasión lo cacharon poniendo ahí, pues sí, andando de sonrisa alegre con otra muchacha que no era su novia, y su novia se percató de ello. Y entonces me tocó ahora sí que ver esa situación incómoda. Y a las 2 semanas, él escribía en un blog, tampoco puedo decir cuál es el nombre del blog ni de qué circunstancias, pero escribe como una especie de, porque publicada cada 15 días o cada semana, no recuerdo, pero esa vez que le tocó, era una especie de texto muy curioso, porque era como una especie de texto que invitaba al, ¿cómo se llama? Como al perdón, hablando en sentido político, pero yo cuando veía ciertas palabras, y como lo conozco de tiempo a este profesor y filósofo amigo mío, me di cuenta que había ciertas cosas que aludían única y exclusivamente a la relación que había tenido con su novia, y que parecía que le estaba pidiendo una disculpa pública, pero oculta. Y que curiosamente él también en el fondo es un straussiano, o sea, alguien que ha leído Strauss. Entonces es curioso porque efectivamente la carta era pública. Yo lo entendía así, era una publicación pública,
pero que solamente aquellos con un buen ojo podían detectar el mensaje que estaba oculto y revelarlo. O sea, por eso me gustó el ejemplo de la carta, porque efectivamente yo lo entendí y de inmediatamente dije, es una carta de disculpas, es una carta de arrepentimiento, es una carta que se la está dirigiendo a una persona muy específica. Entonces solemos ser, hasta que efectivamente el esoterismo está presente, sí, pero ¿cómo se revela entonces lo oculto? ¿Cómo revelamos Sí. aquello que está oculto? Mira, yo, ya que estamos poniendo ejemplos, yo me acuerdo de haber leído un texto de Antonio Marino que También otro estraussiano, sí, sí, lo no conozco. puede faltar por aquí. Es el de Fenomenología Mínima del Alma. Y es un texto muy académico en el sentido de que expone los conceptos principales del de ánima para entender el problema de las pasiones del alma. Y hasta ese punto parece un texto que explica qué significa entelequia, materia, forma, acto, potencia, y luego algunas pasiones del alma, ¿no? Pero después de explicar el fenómeno de la nutrición, en los términos de Aristóteles, de qué es la nutrición y todo esto de la loiosis, el hacer propio lo que no es de uno y este tipo de cosas, Marino deja una frase que dice, es por eso que los muertos no comen, ¿no? Hablando de la tradición de dejarle ofrendas. No lo dice explícitamente, pero con la frase, y si le prestas la suficiente atención, te das cuenta que al menos Antonio Marino no cree en la superstición del Día de Muertos. O sea, es inútil, ¿no? O sea, tradicionalmente podría ser muy bonito, pero viéndolo filosóficamente es una tradición para el pueblo. Esa es como una experiencia que tengo, que quizá el mensaje está ahí muy claro, pero si te lees el libro sin prestarle mayor atención a la frase, se te va, o sea, no lo realizas, ¿no? No haces ese match entre una cosa y otra, o entre que está criticando pues justamente una parte de las tradiciones. Eh, Quizás es muy insulso esa parte, pero bueno, es como de la experiencia así como más genuina y rápida que he cachado un mensaje así de rápido y que está disponible para todo el que se detenga a pensar esa frase en específico. Más adelante tiene un poquito más de sutileza en cómo escribe acerca de las pasiones, pero bueno, que vale más la pena leer a Antonio Marino que yo lo cuente. Pero esa sí está como muy clara y que puede ser un ejemplo de esto, ¿no? De que te le pasas de largo y dices, pues sí, ¿no? X, pero si le prestas atención es otra cosa y te lleva también a ver un problema de comprensión de la ontología aristotélica o de la metafísica aristotélica, que es pues justamente de lo que él está hablando, ¿no? De cómo comprendemos el alma y que ser moderno te impide comprender bien el de ánima, por ejemplo. Otra cosa, perdón, que me acabo de acordar, Diego hace ratito comentó o planteó la pregunta de si la enseñanza straussiana es benéfica o no, y creo que no me gustaría perder esa pregunta porque yo no me la había hecho, entonces lo veo como un momento de pues sí, como de verdad preguntarnos eso, porque quizá lo podamos dar muchas veces por hecho de, pues sí, Strauss, la tradición diferente a los demás, o ser menos mainstream que los académicos. No sé cómo, qué tantas formas se podría ver esto del esoterismo, pero sí creo que es una pregunta que vale mucho la pena reflexionar, para que no se nos pierda nada más. Podemos seguir con lo demás. Sí, no, yo creo que a dicha pregunta yo contestaría de manera como muy inmediata, sí, pero generando cierta sospecha, no por lo que implica leer a Strauss, sino por cómo puede llegar a entender este sentido straussiano. Ajá, yo digo, porque efectivamente yo hace tiempo tomé un seminario con Antonio Marino y va muy seguido a la FESA Catlán. De hecho, estuve ahí con esta Laura, Laura Soto y Sí. posteriormente Antonio no, Alonso Loza, fundamos lo que fue el seminario de filosofía medieval, ¿no? Yo antes iba constantemente, entonces formé parte del círculo de ahí y que curiosamente,
tuve contacto posteriormente con Antonio Lastra, ¿no? Otro straussiano ahí, que es el traductor de Strauss en España, creo que director de La Torre del Virrey, en el cual, si no me equivoco, participaste, Diego, en algún momento. Entonces, para que vean que sí tengo la línea straussiana ahí ubicada. Entonces, y también este profesor que fue alumno de ¿cómo se llama? El que tiene sobre... se me fue el nombre y lo tengo en internet, que también es otro straussiano que llegó a la UNAM. Curiosamente dio un curso sobre Strauss, después se fue al Colegio de México. Ahorita se va el nombre de este profesor, que es amigo de Farfán, de la profesora Farfán, pero sí, tengo ahí pero en efecto, ¿hasta qué punto Strauss vuelve a ser pertinente hoy en día? Yo creo que mucho para los filósofos. Desde mi punto de vista es mucho más interesante. Leer a Strauss es abrirte un panorama que a lo mejor como filósofos nos volvemos tan académicos, que nos olvidamos verdaderamente de lo que debe de ser revelado y a quién debería ser revelada dicha verdad, ¿no? O hasta qué punto ciertas mentiras son buenas para un sector y para otro no. Digo, no sé, creo que querías comentar algo, Diego. Adelante, adelante. Bueno, no sé si bueno, me llamó la atención ahorita que dijiste eso de la UNAM, porque pues es que es tan poca gente que, bueno, como tú dices, ¿no? Que viste lo de la Torre del Virrey, que luego es más o menos fácil de seguir cómo andan esto. Y no sabía de nadie en la UNAM, por ejemplo. No sé si no, me imagino que no. Bueno, en fin. Ya se me fue. Bueno, la idea de lo de si es beneficioso, sí, creo que son dos cosas. Lo de si es beneficioso o no tiene un contexto un poco más preciso de lo que he estado pues, investigando y pensándolo un poco eh, para la tesis de doctorado, que es sobre la lectura que Strauss hace sobre la modernidad. Y finalmente, en términos quizás más prácticos de la filosofía política, qué posicionamiento hay, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, esto es solamente una intuición, ¿no? Y de esa manera lo presentaba. Por ejemplo, Strauss tiene en este textito que se llama Las tres olas de la modernidad, una frase un poco pegajosa, quizás, que es que eh, bueno, no recuerdo exactamente, pero es algo así como, Rousseau no es los jacobinos, y sin embargo no podemos entender a los jacobinos sin Rousseau, o el jacobinismo. Nietzsche no es Hitler, y sin embargo no podemos entender el nazismo sin Nietzsche, algo así. Entonces, al final del día creo que uno puede hacerle la misma pregunta al propio Strauss y a la gente que ha dicho de sí misma, y ahora hago aquí eh, como muy preciso a gente en Estados Unidos que está dentro de la polémica, que se dice a sí mismo straussiana. Bueno, pues uno tiene que hacerse también la pregunta, ¿no? De qué influencia provoca Strauss en ciertos sectores políticos, y si esa influencia ha sido dañina o no, o ha sido beneficiosa. Bueno, ese es un punto. Y el segundo, que era con la pregunta que hacías hace rato, Héctor, Fabián, bueno, qué esperar de Strauss o cómo entrar a leer sus libros. A mi juicio hay varias cosas ahí, ¿no? Una es, uno no va a abrir los libros y encontrar una filosofía de Strauss, ¿no? O sea, más le valdría pensarlo como un comentador, aunque eso no sea cierto, pero más vale pensar que uno entra de esa manera. Yo no lo hice así, yo lo hice pensando que iba a encontrar, digamos así, ¿cuál es la doctrina aquí del esoterismo de Strauss? Y pues no. Me parece que es quizás más sana entonces la idea de entrar como un comentador. Y, y la otra, que es el otro opuesto, es que finalmente toda la idea de la lectura entre líneas, el esoterismo, los problemas de filosofía política, obligan a que uno saque de sí mismo cierto tipo de moderación en esta clase de lecturas.
qué es lo que estoy pensando? Bueno, pues al menos a mi parecer, en mi experiencia, leyendo a Maquiavelo y leyendo la interpretación de Strauss sobre Maquiavelo, llega a un punto donde se vuelve psicótico el asunto. O sea, donde uno dice, uno pues, simplemente no puedo seguir 9 referencias cada 2 líneas. Y entonces ir a confrontar del arte de la guerra, capítulo 1, segunda línea, con los discorsi, primer libro, tercer capítulo, con el tercer libro, séptimo capítulo. En fin, y bueno, es algo chistoso, hay una referencia de Zizek por ahí a Strauss, no creo que sea muy conocida, pero el asunto sí puede volverse un poco, ¿cómo llamarlo? Maniático quizás, ¿no? Obsesivo, tal vez, ¿no? Obsesivo, sí, donde es muy fácil también perder de vista el problema por estar absolutamente obsesionado con estas ideas. Entonces, bueno, ahorita que hablaban de Antonio Marino, pues me parece que él se ha formado, digamos, aunque sigue la línea y los problemas de Strauss, tiene su propio punto de moderación en estos asuntos, ¿no? Entonces, curiosamente, las radicalidades de Strauss en algún punto nos obligan a nosotros a pensar por nosotros mismos y establecer los límites que a nosotros nos parecen pertinentes. Y eso está bueno porque uno no entra, o sea, si hay algo así como straussianismo, pues en todo caso no es contradictorio que exista un straussianismo o que pueda ser doctrinario, ¿no? Eso es algo que siempre termino preguntándome cuando pienso en esto de si el esoterismo tiene razón y la filosofía es un ejercicio pues sumamente reflexivo, pues qué sentido tiene que tener cátedras de filosofía, ¿no? O sea, si nos seguimos como bajo esa lógica y filosofar es en última instancia pensar por uno mismo, pues tener platonismo, aristotelismo, nietzscheanismo, es un poquito contraproducente o contradictorio. Muchos filósofos, en eso sí lo recuerdo, es que, por ejemplo, Nietzsche decía, yo no quiero un séquito de seguidores, ¿no? No quiero que hayan nietzscheanismo. Y muchos filósofos han dicho eso, ¿no? Yo no quiero una bola de gente atrás, caminando atrás de mí como si fuera el peripatético, ¿no? Dando cátedra y los demás ahí escuchando lo que tiene que decir el maestro. Y eso creo que también me lleva a otro punto que, pues como que revela un poco como qué idea de la filosofía tienen nuestros maestros, ¿no? Cuando tomamos clase y qué tan en serio toman tus preguntas, este tipo de cosas creo que va como un poquito más a la práctica, ¿no? Pero se nota más como quién tiene la disposición a filosofar cuando sí toman en serio tu pregunta y se la preguntan contigo, ¿no? O sea, filosofan contigo en última instancia. Entonces, bueno, ya ahí me desvío un poquito, pero estaba pensando justo en esto de que si la filosofía es así como la describe Strauss, pues no tiene como mucho sentido que haya doctrinas o pues sí, doctrinas o cuerpos de tesis que digamos, pues esto es el platonismo, esto es precisamente el aristotelismo y no hay más, como sí pretende muchas veces una tradición más analítica otra vez, o más historicista, ¿no? Que de hecho, yo creo que Strauss no está de acuerdo con esta transición, por ejemplo, de las tesis aristotélicas, o con la evolución del pensamiento platónico, que sí es muy difundida y muy aceptada académicamente, ¿no? Es otra forma de comprender también la totalidad de la obra de un autor como Platón o Aristóteles, pero para mí como que lo más importante de todo este ejercicio del esoterismo, de leer a Strauss, es, o me quedaría con esto, que sería que te da la posibilidad de releer a la tradición pensándola por ti mismo. O sea, sin hacer como tanto caso pues es que el Fedón trata específicamente sobre la inmortalidad del alma y no le busques más, ¿no? Pues no, porque tiene muchas sutilezas en cómo está escrito el Fedón, muchas contradicciones a lo largo del desarrollo de las tesis y las posturas que defiende Sócrates, y muchas particularidades también
dramáticas, que es otra cosa, ¿no? O sea, podemos hablar también quizá del straussianismo con otros autores y del straussianismo con Platón, que también es muy diferente cómo lee Strauss a Platón, y creo que también requiere como quizás hasta una plática aparte, porque Platón de por sí es mucho problema, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ahorita quería comentar. En efecto, Héctor, creo que este ejemplo que pones es evidente, sobre todo en simplemente el análisis que hace Strauss en el Genofonte con el texto de las nubes de Aristófanes. Es una cosa que le da un giro totalmente a las lecturas sobre cómo es que precisamente las nubes, que es un texto en donde se ironiza Platón, es una contestación precisamente a la apología de Platón, y que quien curiosamente le responde de manera más asertiva, según Strauss, es Genofonte y no Platón. Y hay que poner, y que curiosamente viene de alguien que es un militar y no alguien que viene de una clase social que privilegiada, vamos a decirlo, como es Platón, y da como ciertas pistas al respecto de por qué es una contestación, la que después le hace Genofonte a ¿cómo se llama? Aristófanes, sobre las nubes y el ejercicio del filósofo, ¿no? Creo que sí genera tanta mella, porque efectiva, hay tesis o el propio hecho de entrarle a las leyes, que es el texto más oscuro, más complejo, que son fragmentos, en vez de entrar directamente a la apología, o ¿cómo se llama? O al Fedón o al Teteto, que es como también se nos suele ir acostumbrando leer a los autores, ¿no? Y creo que ese rompe, por eso yo lo decía casi en un principio y lo reitero, en ese sentido parece que eh, Strauss vuelve a poner a discusión, o vuelve a poner en un punto muy alto a la filosofía o el ejercicio del filósofo, porque no se queda con las lecturas, vamos a decirlo, establecidas como canónicas, o como, sí, como esos eventos, hoy que está tanto de moda estos de los eventos canónicos, algo ya establecido, sino rompe con esa forma o esa retrospección. Y respecto, nada más como para ir dándole la palabra a Diego, creo que quería comentar algo. El profesor que era Ángel Jaramillo, que ahorita es profesor en el Colegio de México, y que él cuando llegó, cuando llegó de Estados Unidos, él curiosamente venía, creo, no recuerdo si de Estados Unidos, porque él fue alumno de Henry Meyer, que es otro de los, ¿cómo se llama? De los lectores de Platón, alumno, que si no me equivoco, de Strauss, que si no me equivoco, también alumno directo de Strauss, pues tienes esta cuestión, ¿no? Creo que ni siquiera fue directo o de un alumno directo de Strauss, pero es curioso cómo ahí leímos precisamente el de la ciudad del hombre, ¿no? Todo el curso fue la ciudad del hombre, donde curiosamente, empieza con el Tucídides, empieza después con Aristóteles y luego con Platón, o sea, no siguiendo estas formas en que nos acostumbran a leer a los autores. Y en ese sentido yo creo que Strauss es relevante, o sea, el método straussiano es un relevante. Y como para ir cerrando, antes de cerrar, creo que hay una pregunta de Alejandro Saldoval. Bueno, Néstor Aníbar Campero nos dice la ley natural. Bueno, pone así como mensaje. Es un texto también muy interesante, el de ley natural historia y ley natural. Derecho y ley natural, creo que si no me acuerdo. No, derecho e historia, es donde habla de la ley natural, es como más específico. Después dice Alejandro Sandoval Salgado, ¿cuáles son los efectos históricos políticos más fuertes en la práctica del esoterismo? ¿Existe históricamente un acontecimiento histórico que fue salvaguardado o provocado por ese tipo de ejercicio? No sé, muchos podrían, no sé, ahí genera, digo, yo creo que va a depender mucho de la lectura straussiana que se tenga de ciertos autores. No sé, en Maimónides yo podría decir que sí, algunos, y en Al-Farabi no me arriesgaría, pero en Maimónides sí, en Yehuda Halevi tal vez, o sea, algunos autores judíos, no sé, sobre todo en Moshe Shoshani, que es otro autor más contemporáneo que tiene vínculos con Salomón Malkam, con Levinas y con otros autores, probablemente sí. Habría cosas que se podrán rescatar a través de este sabio judío. Digo, siguiendo esta línea judía, ¿no? A lo mejor porque es una de las cosas que no suelo decir, pero que suelo leer muy, muy constantemente en la tradición
filosófica, de mi parte, ¿no? Pero no sé ustedes, Diego, esa sería mi respuesta como un poco a Alejandro. Sí, yo creo que sí hay como algunos elementos históricos que son rescatables importantes, por eso digo, el de Moshe Shoshani es uno de los casos más interesantes y el del propio Maimónides, desde mi punto de vista, que se me ocurren como de manera inmediata. Pero fuera de eso, digo, no sé si quieran contestar a esta pregunta o esto que hace Alejandro. Adelante, Héctor. Sí, me acuerdo que Strauss menciona en La persecución y el arte de escribir, sería complicadísimo rastrear si alguna tesis filosófica tiene implicaciones, alguna tesis filosófica esotérica tiene implicaciones en la praxis. Y sería complicadísimo porque me acuerdo que Strauss menciona que pues, el filósofo no acusa al filósofo, ¿no? O sea que es algo que sí podríamos haberlo hecho por haber entendido a algún filósofo algún mensaje, pero si realmente es filósofo no va a decir, pues yo lo hice porque leí a Nietzsche y entonces hice el genocidio de los judíos, ¿no? Porque raza alemana. No sería de esa forma, o sea, y quién sabe si la filosofía tenga esas, al menos sí, quién sabe si la filosofía tenga esa clase de consecuencias tan catastróficas. Yo creo que quizás si algo se puede compartir de la tradición filosófica es que la filosofía es hasta cierto punto como muy liberadora y en ese sentido muy rebelde y quizá no estaría ni de ni de ni un lado ni de otro en términos en cuanto a represión o malestar social y ese tipo de cosas se refiere. Yo no me imagino algún filósofo sosteniendo sinceramente y creyéndolo, pues hay que someter a los pobres o hay que derrocar y matar y asesinar a los ricos, como cosas de ese estilo. No sé si sean como tan radicales, pero bueno, el punto de lo que dice Strauss, ¿no? El esoterismo filosófico te obliga hasta cierto punto, porque lo entiendes, a guardar silencio hasta cierto punto. O al menos a no decir, pues yo acuso a este filósofo por esta tesis, que además entendería la dificultad de demostrar que tienen ese tipo de posturas o esa clase de posturas, ¿no? Voy por unos tacos que se traigan. Sí, adelante, Diego. Sí, bueno, no sé, es que el problema es señalar cómo es este tipo de acontecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, esto ya no es de Strauss, es de Alfarabi en el libro de la filosofía de Platón y de Aristóteles. En su sección dedicada a Platón dice algo así como, bueno, esto ya tiene mucho tiempo que lo leí, no me acuerdo muy bien, pero es algo así como Platón nos enseñó la manera de filosofar, pero también la manera de insertarla o volver o introducirla cuando ésta es pervertida o ha sido como dañada. Algo así es la idea. Entonces, bueno, ¿qué acontecimiento histórico ha sucedido? Pues no lo podemos señalar en el video, pero sí nos podemos imaginar que la reintroducción constante del genuino filosofar en muchas épocas históricas, ¿no? Eh, Digo, si compramos todas estas tesis, por supuesto. Es decir, si estamos de acuerdo con la idea del esoterismo y la manera en la que se ha ido planteando, pues el acontecimiento histórico, entre comillas, más importante, me parece que es esta constante recuperación de la filosofía que se pervierte, parece que inexorablemente, ¿no? Y bueno, que digamos, los efectos históricos, ahí me parece que hay algo bien interesante. No lo tengo muy claro, ¿no? Pero lo pensaba con esto de que Héctor nos recordaba de un filósofo no delata a otro filósofo. Eh, bueno, por ejemplo, en la modernidad sucede algo muy extraño, ¿no? Porque Machiavelli parece sí entender el esoterismo de los filósofos clásicos y sin embargo lo modifica por completo, ¿no? De ahí que Strauss diga, Maquiavelo no dice nada que los antiguos clásicos no supieran ya, pero lo cambia por completo la forma. Está dispuesto a decir esas verdades en voz alta, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, ahí me parece que sí hay una especie de ruptura o como algo así como un delatar
o de un filósofo a otro filósofo, o de una tradición a otra, pero de nuevo por una, bueno, esto ya es otro terreno, ¿no? Bien difícil, pero una tesis de justamente Heinrich Mayer es que la idea de antiguos y modernos en Strauss es exotérica, y la verdadera tesis o la genuina es la conexión o línea que conecta a los genuinos filósofos entre ellos, independientemente de que sean modernos o antiguos. Y ese sería el caso de un Maquiavelo, de un Rousseau, etc. Entonces, bueno, pues no sé, eso es lo que se me ocurre con la pregunta de los efectos históricos, ¿no? La modernidad sí tiene efectos históricos a través del esoterismo, que es una educación de una clase muy específica de ilustrados, de intelectuales, podríamos llamarlo. Bueno, sobre eso que comentas, Diego, fíjate que lo he pensado mucho. No, yo no he leído a Henrik Meyer, pero a través de pensar, pues, como de estar leyendo a los filósofos modernos, a los clásicos, no diré que haciendo el ejercicio straussiano, sino más bien de intentar entender qué es lo que dicen. Hasta cierto punto como que sí alcanza a notar esa conexión, la verdad nunca se la había como comentado a nadie porque sabía que en un contexto académico van a decir, no, o sea, los modernos son completamente distintos a los antiguos. Y por ejemplo, yo en mi tesis de licenciatura digo que Kant es como una, o sea, no quiere decir una reformulación de Aristóteles, pero porque no es eso. Más bien, en Kant muchas personas ven la instauración de la ciencia moderna así como con creces, ya dejando fuera por completo a la metafísica. Y para mí la crítica de la razón pura es una defensa de la metafísica. ¿Por qué? Pues tengo mis motivos para pensarlo, como muchas sutilezas en la forma en la que escribe Kant, muchas sutilezas en cómo habla de las matemáticas y los límites del conocimiento, todo este tipo de cosas, pero en ese sentido, para mí no es muy diferente la defensa kantiana de la metafísica que la defensa kantiana aristotélica de la metafísica, en el inicio de la metafísica. O sea, hablar de la superioridad del conocimiento filosófico sobre otros tipos de saberes, como el matemático, el físico, el técnico y otro tipo de cosas, ¿no? Así que esa conexión, como que la alcanzo a notar, tiene obviamente sus matices y sus complejidades, pero es algo que académicamente no se aceptaría, ¿no? Y ahí pues, o sea, sí me gustaría, yo creo, en algún momento leer a Meyer, porque se me hace muy, muy interesante eso de que la confrontación straussiana de modernos y antiguos sea exotérica. Y tiene mucho sentido porque incluso tiene que ver con este tipo de cosas que hace la academia como muy superficialmente, ¿no? El hecho de poner etiquetas y cosas por el estilo para encasillar, mientras que la filosofía, creo, se mantiene muchas veces sin casillas, ¿no? Sin límites tan claros entre una postura u otra, o entre un filósofo y otro. O sea, claro, uno sabe, Maquiavelo es Maquiavelo, Descartes es Descartes, sucesivamente, pero en qué tan parecidas o distintas son sus tesis, a veces sí requiere como de muchísimo, muchísimo detalle para notar que hay más similaridades que las que no. Y un ejemplo, para terminar ya esta participación, un ejemplo de los más discutidos es los que piensan que Aristóteles es una completa refutación de Platón, ¿no? Que de acuerdo con Strauss y muchos otros lectores, pues no sucede así, ¿no? Tan solo Jacob Klein, que no es exactamente straussiano, pero sí convivió mucho con él y discutieron muchísimo, así que influencia de ese tipo de lectura tiene. Él comenta que Aristóteles no puede refutar a Platón porque hablan sobre temas o problemas filosóficos de la vida común griega. Y en ese sentido no es como que Aristóteles le dé un giro a la filosofía platónica, sino que lo plantea en otros términos. No está él pensando los temas platónicos, esa es la tesis. Aristóteles no está pensando los temas platónicos, sino los problemas de la Grecia de ese momento. Aunque eso también es anti-straussiano, ya me dice, está medio confuso ese problema, ¿no? Pero no sé si ven a dónde quiero llegar, que es a la relación entre unos filósofos con otros. Sí, totalmente. O sea, creo que también a lo que decía Diego es que de repente tomarse muy a pecho a Strauss te genera esa paranoia de querer rastrear cada fragmento, cada vínculo.
pero que te lleva a conjeturas muy, muy interesantes. Y aquí va un ejemplo que pongo siempre cuando me hablan los analíticos, ¿no? Digo, me gusta utilizar el caso de Hilary Putnam. Hilary Putnam en Meaning of Meaning, o sea, el significado, dice algo muy interesante. Cuando antes de iniciar el tratado, curiosamente, cuando empieza a hablar sobre la noción del significado y haciendo alusión también que coincide eh, en la forma de pensar de Saul Kripke, aparece una pequeña nota a pie de página donde él de manera muy, pero muy, vamos a decirlo, muy sutil dice, pero esto que estoy diciendo no es nuevo. Ya filósofos en la antigüedad como Tomás de Aquino, como Maimónides, lo habían abordado con mucha más, vamos a decir, con mucho más detalle y peculiaridad que como lo voy a abordar aquí. Obviamente entendido para un sentido moderno, pero que es un problema clásico. O sea, no dice clásico, pero que, o sea, entendido, dando a entender que es como un problema que creemos que es moderno, pero que ya viene de la tradición clásica. Y es una cuestión muy interesante porque es de los pocos textos en los cuales Popnan se remonta ¿cómo se llama? A Maimónides, y que curiosamente después tiene un texto donde habla de filósofos no propiamente analíticos, ¿no? De Franz Rosenbach, ¿cómo se llama? De Martín Buber, o sea, un analítico que lea la tradición judía, pero a partir de una lectura filosófica, que es curiosa, que me remonta a un ejercicio propiamente straussiano. Y entonces, efectivamente, ¿cómo podemos saber en qué momentos es straussiano, en qué momento no? ¿Cómo podemos rastrear ese ejercicio straussiano? Pero es un tema que creo que da mucho que hablar sobre el problema entre los modernos y los antiguos, la filosofía moderna y la filosofía antigua, que no acabaríamos, ¿no? De hecho, nos llevaría todavía más a más complejidades. Pero antes, siempre digo, si tenemos un enemigo en común, creo que es el tiempo. Y a mí personalmente me agrada porque, como lo dijiste, Héctor, los círculos académicos suele ser un poco desdeñoso tocar de repente estas cosas si no se tiene cierta afinidad o gusto por Strauss, y también si no se le ha acercado o se tiene una lectura directa, porque sí, o sea, te invita a regresar, a leer, a releer, a poner atención en los detalles y como dije, y como también dijo Héctor, a poner cierta eh, cautela, por eso le decía hace rato, o sea, al silencio, y por eso le decía, sí, pero con cierta cautela. O sea, no se puede abordar en todos los círculos. El filósofo no se dirige de igual manera ante otro filósofo que ante el político o ante la persona común que no tiene ni información académica ni filosófica, pero que podría ser un potencial filósofo. Digo, no sé, es una cuestión que genera mucho ruido sobre el ejercicio straussiano, ¿no? Este ejercicio un tanto esotérico, un tanto reservado, y no que sea sectario, como bien lo señala Sector, sino que precisamente implica una forma de hacer filosofía de otra manera. O a pensar filosófica de otra manera. Y bien, para ir cerrando, como les digo, siempre tenemos un enemigo en particular, es el tiempo. No sé si quieran comentar algo, no sé dónde puedan acercarse a algunos trabajos tuyos, Diego, Héctor, porque siempre de repente nunca falta alguien que de repente ve la transmisión después o la está viendo en tiempo y forma y dice, ¿y dónde puedo, no sé, leer más acerca de este autor o acerca de este problema o qué tanto ha trabajado esto, Diego, Héctor, sobre estos temas? Y pues acercarse, no sé, ahora sí que es el momento de sus momentos de promocionarse y darse a conocer, no sé, de echarse flores. Mira, pues de mi parte, yo no he trabajado a Strauss en academia, o sea, yo lo he leído como por mi cuenta en los seminarios con Antonio Marino y todo eso, pero académicamente me he mantenido como no voy a decir lejos del straussianismo porque está implícito de cierta forma, pero nunca he hablado explícitamente o exotéricamente sobre Strauss, ¿no? Así que si quieren leer algo que yo haya escrito sobre Strauss, pues no van a encontrar. Y pues creo que tampoco hasta ahorita tengo artículos publicados ni nada, o sea, ha sido como, he pasado de noche en la academia, aunque hice la maestría y todo. Así que más bien Diego creo tiene ahí mucho más y
más interesante. Pues, sí, bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero sí he escrito varias cosas. Para ser sincero, no todo es muy sesudo. O sea, yo escogería de las cosas que he publicado algunas. Por ejemplo, digamos, lo más importante sería la tesis que escribí de maestría, que fue el primer acercamiento de Strauss. Ganó un premio acá en la UAP y se publicó después como libro. Se llama El problema de la teoría y la praxis en el pensamiento de Leo Strauss. El subtítulo es un análisis desde el esoterismo filosófico. Creo que ese libro, tesis, puede ser como una buena introducción a Strauss, como muy personal al mismo tiempo, porque fue una introducción para mí mismo. Ahí he seguido trabajando ahora en doctorado y hay muchas cosas que haría distinto, ¿no? Pero creo que en general está bien en muchas otras partes. Y pues, bueno, el artículo este que mencionabas de la Torre del Virrey, que es ¿cómo se llama? El Menón de Strauss se llama. Es un análisis sobre el diálogo Menón, según la interpretación de Strauss. Y bueno, en general ahí en la página de academia.edu pueden encontrar como las distintas publicaciones, pero yo le daría prioridad en importancia o en seriedad a esas, ¿no? Al libro, al artículo sobre el Menón, a otro que se llama Historia e Historización de la Filosofía, y, y ya, bueno, creo que esos serían los que les pondría más atención, ¿no? Pues, perfecto, Diego, Héctor, en verdad fue un gusto tenerlos aquí. O sea, les digo, les soy honesto, casi no hablo de Strauss. Curiosamente, lo menciono mucho, siempre hago alusión a Strauss, pero suelo no, curiosamente, entrar a profundidad con Strauss, ¿no? Siempre lo cito, lo formo de manera directa, pero no suelo hacer esto que suelo hacer debe ser con lectores de Strauss, ¿no? Entonces, en verdad, se los agradezco, Héctor. Digo, ya me lo habías propuesto, pero te voy a ser honesto, le daba muchas vueltas, porque precisamente hacer esto es totalmente, como dijo Diego, no tan straussiano, pero que revela una cuestión muy propiamente straussiana. Es una especie de contradicción que está ahí presente. Y que lo disfruté mucho, ¿eh? O sea, porque digo, tiene tiempo que no abordo a un autor que he trabajado en la maestría, en la tesis de la maestría. Entonces, es una cuestión ahí muy particular, muy personal, ¿no? Pero Sí. que precisamente siempre digo, es como mi secreto revelado, pero del cual no hablo, del cual guardo silencio. O sea, es un secreto que ha sido revelado públicamente de decir, mira, de Strauss, pero no hablo de las tesis straussianas que sostengo mucho de mi tesis, ¿no? Pero sí es una cuestión ahí muy particular. Entonces, sin más, en verdad les agradezco esto, digo, agradezco su participación, el hecho de que hayan estado ambos aquí, de que hayan aceptado. Esperamos que no sea la única y última vez que toquemos estos temas. Digo, por ahí surgieron otros temas que sí me gustaría abordar, digo, desde la lectura straussiana o desde el propio Strauss, pero habría que dejarlo para posteriormente. Y agradecemos también a las personas que estuvieron presentes y que se conectaron y tuvieron el tiempo y la disponibilidad de estar aquí, porque sí fue una charla larga, también hay que reconocerlo, y se extendió, una por el gusto particular y otra por, creo que también la cantidad de gente que en algún momento llegó a ingresar, y pues las preguntas también a los que participaron, a Miguel Benítez, a Néstor, a Aníbar Campero y a Alejandro Sandoval Salgado, y pues a todos los que también estuvieron ahí y que no participaron. Sin más, nos despedimos, esperando tener próximamente otra cápsula más de Píldoras Filosóficas, donde, como siempre, abordamos temas relacionados con filosofía, arte, cultura, sociología, etc., pero más, o mejor dicho, el núcleo primordial siempre es la filosofía. ¿Bien? Sin más, nos despedimos y hasta pronto, y nos vemos próximamente. Chao. Gracias, Héctor.